Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hola, mi nombre es Josué Contreras, soy pastor de la iglesia Cristo es la Roca en Pittsburgh, Texas. Y en este pasaje que acabo de leer en Juan 3:16, la Biblia nos declara el gran amor que Dios tuvo para con el mundo. Sin distinción alguna, la Biblia nos dice que Él amó al mundo y que mandó a su Hijo unigénito. Me gustaría decirte 10 cosas acerca de este pasaje. Primero es la razón por la cual Él mandó a su Hijo Jesucristo. Primera razón, la razón que Él mandó a su Hijo fue principalmente por el gran amor que tuvo para con el mundo. La Biblia nos dice que en su gran amor Él mandó a su Hijo único, dice el versículo, al mundo. Así que principalmente la razón por la cual Él fue mandado es por el gran amor que Dios tuvo para con el mundo. No solamente de su amor, sino también nos dice de la forma, de la manera en la cual Él mostró su gran amor. Su gran amor fue demostrado al mandar no a un ángel, no a mandar a simplemente a un hombre, sino a mandar a su único Hijo. Esta es la forma grande que Él demostró su amor. Dios mandó la perla del cielo y mandó a su único Hijo para morir por nuestros pecados. Lo mandó al mundo, dice la Biblia. Y no solamente esto, el versículo también nos dice que Él lo dio al mundo. La Biblia no nos dice que nosotros nos lo ganamos al Señor, que éramos tan valiosos o tan gloriosamente buenos que Dios tuvo que mandarnos a su Hijo Jesucristo, es decir, de una forma que nosotros mismos ganáramos ese gran precio que Dios dio, sino que fue una dádiva gratuita para con nosotros, pecadores indignos. Y la Biblia nos dice que Él lo dio libremente y soberanamente, lo dio a su Hijo como un gran precio que Él dio. Fue una dádiva sin merecimiento. El hombre no es tan valioso en sí, es en la evidencia de su gran amor por ti. Él dio a su único Hijo. Esta es la gran evidencia de su grande amor. Mi pregunta es para con nosotros, ¿qué haces tú con Él, con el Señor Jesucristo, con la dádiva de Dios? Y ahí está el problema de toda la humanidad. ¿Qué hacemos con el Señor Jesucristo? Número 4, dice la Biblia que era el unigénito del Padre. Hijo unigénito. Tiene que ver con la unidad que el Padre y el Hijo tenían, la unidad en amor que Él tenía con el Padre, la unidad que Él tenía con su Padre antes de la fundación del mundo, su naturaleza divina de parte del Padre. El Padre y Él eran uno. La Biblia nos dice eso. Juan lo menciona también acerca del mismo Señor Jesucristo, de su persona. Su naturaleza era completamente divina o es completamente divina. Y también habla acerca cuando dice que es su único hijo o unigénito hijo. Habla acerca de su compañerismo inseparable antes de la fundación del mundo, antes de cualquier otra cosa existiera, había ese compañerismo, esa gloria entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y es incomprensible a nuestra mente pensar en esos términos, pero es verdad, la Biblia lo declara. Número 5. Y aquí también nos dice acerca de la forma que nosotros podemos recibir todos los bienes celestiales que el Señor Jesús, que Dios mismo mandó en su Hijo, en esta persona de su Hijo. La Biblia dice que es por la fe, dice, para que todo aquel que en Él cree. La palabra creer es la palabra fe, que se habla también muchas veces en la Biblia acerca de creer. Nadie recibe nada del Padre si no es por la fe. La vida eterna está en Cristo. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué haces con Cristo? Él viene de Dios, es su representante, es su único hijo. ¿Qué haces con él? Todo aquel que rechaza a Cristo rechaza su amor, el amor de Dios. Nunca lo habías pensado de esta forma, pero es la verdad. Muchas veces hablamos acerca del gran amor de Dios que tuvo al mundo y paramos ahí, no seguimos adelante con el versículo. Pero la Biblia nos muestra aquí
que Él mandó a su único Hijo para que creamos en Él. Aquel que rechaza creer y doblegar su vida a Jesucristo, rechaza el amor de Dios. ¿Qué haces tú con Jesucristo? La vida está depositada en Cristo. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna, dice el versículo. Así que la vida está depositada en Cristo Jesús solamente en Cristo Jesús. Número 6. Todo aquel que cree, sin distinción absoluta, todo aquel que cree, dice el versículo, para que todo aquel que cree, no hay distinción de judío, griego, mexicano, salvadoreño, estadounidense, negro, no importa, africano, japonés, no importa la diferencia de raza, la diferencia socioeconómica, la posición en la sociedad, el pecado pasado que uno haya caído. Todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús, dice el versículo, no se perderá. No se perderá. Así que todo aquel que cree es sin distinción, dice el versículo aquí, que todo aquel que cree no se pierde, más tiene la vida eterna. Número 7. Esta palabra que dice aquí después de que todo aquel que cree no se pierda, dice. Cuando la Biblia habla acerca de perderse, está completamente hablando acerca de una destrucción completa. Es inservible al dueño de cualquier tipo de instrumento, dinero que se haya perdido, un tipo de material que se haya perdido, cualquier otra cosa que algún tipo, un dueño no tenga y está perdido ese dinero o ha perdido su herramienta, etcétera, es inservible para ese dueño. Y es por eso aquí la idea es que el mundo yace en perdición, es decir, es completamente la ruina del mundo. Así como está en su forma natural, el mundo está arruinado, es un desperdicio, es decir, es inservible a su dueño en el estado que está, y lo único que puede esperar en el estado natural que se encuentra hoy el mundo es perdición, perdición. Y así que el versículo nos dice que todo aquel que cree no se perderá, no se perderá. Es decir, el hombre ya está perdido, pero la salvación es Cristo Jesús. El hombre va al infierno no porque rechaza a Cristo. ¿Entiende eso? El hombre no va al infierno porque rechaza a Cristo. El hombre va al infierno porque es pecador y está perdido. La respuesta a su estado es Cristo Jesús. Y la bendición, las buenas nuevas del Evangelio son estas. No se perderá. Dice, más tenga vida eterna. Tendrá vida eterna, vida genuina. El hombre hoy yace en tinieblas, yace en muerte, no tiene vida. La pensada vida que tiene el hombre simplemente es una existencia. Y al último de su jornada, cuando él muera, va a ir a la verdadera perdición. La Biblia le llama la muerte segunda. Dice, mas tenga vida eterna, una vida eterna, no solamente una vida de 10 años. La única vida que Jesucristo da es eterna solamente. Vida se encuentra en Cristo Jesús, es verdaderamente vida. Una persona no experimenta la verdadera vida en Cristo, la verdadera vida que Dios puede dar, hasta que esa persona venga en fe y arrepentimiento a Cristo Jesús. Dice el versículo que tiene vida eterna. Todo viene a ser posesivo por medio de la fe. Todo aquel que cree, dice. La fe, ¿qué es la fe? Es creerle a Dios. No creer en Dios, no creer en Dios, es creerle a Dios. Es actuar conforme a lo que Dios ya ha dicho. Es creerle a Dios. ¿Creer a Dios en qué? Creerle a Dios lo que Él dice de Él mismo, lo que Él dice de mí, lo que Él dice de Cristo, lo que Él dice que Cristo hizo en la cruz. Descansar en las verdades que Dios ha dicho de antemano. Y esa es la fe es la convicción. Tú no tienes fe, es decir, la fe te tiene a ti, tú eres el reo
de la fe es una convicción traída por el Espíritu Santo en el corazón del hombre, y tú en sí eres un reo de la fe en sí, en verdad. Número 10, solo en Cristo Jesús, solo hay un camino. Aquí no dice que por medio de Cristo, la fe en Cristo Jesús y también Mohammed o algún otro tipo de religión o algún otro tipo de camino. Solamente hay un camino y ese camino es el Señor Jesucristo. No hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo sino solamente por medio de Cristo Jesús. Así que solamente hay un camino. En Juan 3:16 nos dice que Él amó al mundo, Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solamente es en Cristo. ¿Qué has hecho tú con Cristo? ¿Qué has hecho tú con Cristo Jesús? Tu excusa no es el pecado. El pecado, Él puede limpiarte de todo pecado y perdonar todo pecado y hacerte justo delante de Dios, y es por la fe. Pero el problema del hombre no es tanto si Dios ama al hombre o no, porque Dios lo ama y lo demostró mandando a su Hijo. El problema es si tú amas a Dios de tal forma que tú crees en Él, vienes a Él a luz de lo que Él ya ha dicho en Cristo Jesús y pones tu confianza en el Hijo de Dios que Él mandó para pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario y completamente salvar a la humanidad. Si la humanidad hoy en día, todos ellos vinieran a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe completa en Cristo Jesús, ellos serían salvos. Pero el problema es que el hombre rehúsa creer, el hombre rehúsa creer y doblegarse a Dios mismo por medio de Jesucristo. Y ese es el problema del hombre. Ojalá que te haya ayudado esto, que el Señor sea contigo, que el Señor te bendiga.